Entonces, la práctica no es algo que uno puede decir, por ejemplo, yo practico si usted es buena gente conmigo, entonces si usted es buena gente conmigo, yo voy a practicar amor y compasión hacia usted, ¿sí? No, la práctica no es así, la práctica no es si nos tratan bien, si nos dicen cosas bonitas, si nos dicen lo que queremos oír, entonces nosotros practicamos, ¿verdad? No es así, la práctica no importa qué suceda, no importa cuál sea la experiencia, no importa si nos insultan o si nos tratan bien o si nos dicen algo injusto o etcétera, yo tengo que practicar, esa es mi responsabilidad, nadie puede practicar por mí, yo tengo que practicar, yo tengo que subyugar mi mente, ¿sí? Como hemos dicho. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo malo que yo experimento, todo lo malo que yo percibo, todo lo malo que yo recibo o que me pasa, viene de mi karma negativo del pasado, ¿sí? Es mi karma negativo. Y entonces si yo quiero controlar eso, yo tengo que practicar. Si yo quiero cambiar eso, yo tengo que practicar, ¿sí? El insulto de la otra persona o lo malo que me hace la otra persona es mi propio karma negativo, ¿sí? Que es lo que estoy experimentando. Entonces es mi responsabilidad, ¿sí? Y por eso tengo que practicar. Entonces, en el budismo no es como las otras religiones, ¿sí? Que Dios nos va a purificar nuestros pecados o nuestras karma negativo, o el cura nos va a purificar, etcétera. Eso no existe, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar responsabilidad. Nosotros somos el único, yo soy el único que puedo que puedo purificar mi mente, o que puedo acabar con mi karma negativo, purificar mi karma negativo. Entonces, tengo que practicar. Si yo no quiero experimentar esas cosas negativas, yo tengo que practicar, porque es mi responsabilidad, ¿sí? Entonces, mi futuro está en mis manos, ¿sí? No en las manos de nadie más. Entonces, y así, tomando esa responsabilidad y practicando juiciosamente, entonces tenemos que chequear, ¿sí? Tenemos que ir chequeando. Entonces, al final de año chequeo, ¿he cambiado? ¿He visto que he mejorado? ¿Sí? Sí, y es importante hacer ese chequeo y esa observarnos, ¿no? Ese chequeo personal. O sea, ¿he cambiado? ¿Sí he mejorado en tal o cual otra cosa? Y si no he mejorado, quiere decir que no he practicado muy bien, ¿sí? Si no he cambiado ciertas cosas etcétera, no he practicado bien. Mientras que si he visto mejorías, si he mejorado en mi práctica, o si mi actitud hacia las otras personas, etcétera, ha mejorado, entonces quiere decir que he practicado bien, ¿sí? Que he hecho buena práctica. Obviamente, los cambios no se van a dar de la noche a la mañana, ¿no? La práctica del Dharma requiere tiempo, requiere esfuerzo, y es paso a paso, ¿sí? Poco a poco es que vamos a poder cambiar nuestra mente. Pero entonces tenemos que siempre mantener la vigilancia, en la atención, y siempre recordar las enseñanzas, tenerlas presentes en nuestra mente, y siempre tener la atención bien puesta, ¿no? Siempre estar observando lo que sucede en nuestra mente, para que podamos realmente aplicar las enseñanzas a nuestra vida, y podamos realmente traer algún cambio, ¿sí? A nuestra vida. Porque puede suceder que sabemos exactamente cómo practicar, sabemos la teoría. ¿Por qué? Porque hemos estudiado mucho, o lo que sea, hemos escuchado muchas veces las enseñanzas, y entonces no sabemos los antídotos de memoria. Si sabemos que si me enojo, tengo que aplicar amor, tengo que aplicar compasión, tengo que aplicar la tolerancia, si siento deseo, entonces tengo que aplicar tal otra cosa, si tengo orgullo, tengo que aplicar tal otra. Entonces no sabemos los antídotos de memoria, ¿sí? Sabemos cómo practicar, ok, está muy bien, pero en el momento en que me enojo, entonces no puedo aplicar nada de eso. Si en el momento en que esa persona me insulta, me enojo. Si en ese momento se me olvida todo, en ese momento se me olvida toda la instrucción, en ese momento se me olvida el Dharma, y lo único que surge en la mente es: ¿cómo se atreve a insultarme? ¿Cómo se le ocurre hablarme mal a mí? ¿No? Entonces, claro, en ese momento el Dharma por la ventana, y surge, claro, ese ego, ¿no? Que de todas maneras esto es causa del ego y de la ignorancia, que son muy fuertes en nosotros. Entonces, obviamente, es como un impulso, ¿no? Espontáneamente surgen
el ego y la ignorancia. Pero esto también se debe a que no hubo vigilancia, ¿sí? En ese momento no estuvimos atentos, todo el tiempo con el Dharma presente en la mente y atentos para saber en qué momento aplicarlo. Si no tenemos eso, entonces definitivamente, obvio, ese ego y esa ignorancia que tenemos es muy fuerte, ¿sí? Entonces en ese momento va a saltar, si no estamos vigilantes, si no estamos atentos. Entonces esa es la práctica, ¿sí? Y las personas que no tienen ese tipo, Shantideva siempre dice, ¿no? Las prácticas más importantes son esas, la atención, la vigilancia, el siempre recordar el Dharma. En el texto de Shantideva hay un capítulo entero acerca de la vigilancia, de la atención, ¿sí? Porque si no tenemos eso, entonces jamás vamos a poder mejorar, jamás vamos a poder cambiar nuestra mente, ¿sí? Porque podemos saber muchas cosas, o mucho conocimiento, o muchas diversas prácticas, pero no podemos transformar la mente, ¿sí? En ese momento no podemos aplicar los antídotos en el momento en que son necesarios. Entonces, bueno, tenemos que practicar, ¿no? El futuro está en nuestras manos. El Lama no puede hacer nada, ¿sí? El Lama lo único que puede hacer es enseñarnos. El Lama nos da la enseñanza, nos ayuda, pero el Lama no puede cambiar nuestro karma, ¿sí? El Lama no puede hacer la práctica por nosotros. Él no puede practicar por nosotros, somos nosotros los únicos que podemos practicar para cambiar nuestra propia mente. Igual que nosotros no podemos cambiar el karma del Lama, o no podemos hacer la práctica que él tiene que hacer. Él tiene que hacer su propia práctica, nosotros tenemos que hacer nuestra propia práctica, ¿sí? El budismo no es como las otras religiones, ¿verdad? Que, no sé, el mal viene de por allá afuera, de algún lado, ¿no? Algo. El mal está en nuestra mente, ¿sí? Las cosas negativas vienen de nuestra propia mente, todo viene de nuestra mente, toda la existencia viene de nuestra propia mente. Entonces nuestra responsabilidad, somos nosotros los que tenemos que tomar responsabilidad por esa experiencia que tenemos y saber que somos nosotros los únicos que podemos cambiarla, y para eso tenemos que practicar.